tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la charla de interpretación del hemograma que va a estar a cargo de la doctora Marisa Capurro, que es destacada hematóloga de nuestro hospital y que también se desempeña como docente en la Universidad de la Frontera. ¿Ya? Antes de comenzar con la charla, me gustaría dar una información respecto a la charla de electrocardiograma que hicimos la semana pasada, que quedó una parte pendiente, a mi parecer, la más importante, que era al final de la estructura de la interpretación del electro. Y estamos en conversaciones ya con el doctor Olivares para poder concluirla. Así que no se preocupen, no nos hemos olvidado de la charla. Y también lo de la grabación, probablemente le digamos en la asamblea, que va a ser dentro de poco. Así que estén atentos a nuestro Instagram para que puedan asistir a ella y ponerse al tanto de todo lo que estamos haciendo como agrupación y lo que queremos hacer a corto y mediano plazo. Bueno, esta charla también tiene un par de sorpresas que nos trajo la doctora, así que ella les va a contar después de qué se trata. Y nada, estamos muy agradecidos con ella por compartir su conocimiento con nosotros. Y eso. Así que ¿cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, me siento honrada. Todo aporta, uno quiere compartir lo que uno sabe, ya pocos años más vamos a ser colegas. Y una de las cosas que a mí me enseñaron que hay que ser generoso con las cosas que uno aprende. Uno no saca nada con quedarse con la información, así que espero que les guste. Si uno busca, hay muchas presentaciones de talleres de hemograma. Trate de hacerlo un poco distinto, un poco más práctico, con herramientas importantes, y sobre todo hay ciertas herramientas que me ha enseñado don Miguel Avilés, que es nuestro invitado, ¿no es cierto? Es un gran tecnólogo del Hospital Regional, que es el jefe de la sección de hematología, que me ha enseñado muchas cosas, así que tenemos el honor también de tenerlo a él posteriormente. Así que pueden interrogarlo a él también, siempre muy, muy dispuesto y docente de la UFRO también. Así que muchas gracias, y cuando ustedes me digan. Perfecto, doctora. Ahora es todo suya la pantalla. Estoy en mi casa, así que si sienten un perrito ladrar, nada que hacer, ¿ya? Porque estamos en un schnauzer y son como medio nerviositos. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve, doctor. ¿Sí? ¿Vemos bien? Bueno, vamos a hablar sobre lo que es un taller de hemograma, una herramienta muy útil, de fácil acceso, en donde podemos no solamente hacer un screening o un estudio preventivo de enfermedades, sino también llegar directamente a un diagnóstico objetivo, como vamos a ver. Yo creo que es bien bonito recordar la Oda al laboratorista, se lo dedico a don Miguel, al tecnólogo. Es un poema bastante largo, sin embargo hay un fragmento que me permite comenzar esta charla, donde todo comenzó con el hombre y su ojo, que buscaba en el cielo de la sangre una estrella maligna. Allí, con blusa blanca, sigue buscando el signo, el número, el color de la muerte o la vida. O sea, en el fondo, la importancia que sigue teniendo el tecnólogo como complemento importantísimo en lo que es el hemograma. Ese lo dejé ahí para si que después quiere leerlo, porque es un poco largo, solamente saqué un fragmento. Bueno, en esta diapositiva yo creo que todos conocemos esta foto que es como viral, de una perrita enamorada de su veterinaria, ¿no es cierto?, mientras le está sacando un examen de sangre. Esa es la forma en que uno tiene que empezar sacando el examen de sangre a un paciente, un hemograma. Tiene que ser en condiciones tranquilas, en condiciones adecuadas. Es un examen que puede ser doloroso y que por técnica de laboratorio tener errores importantes que significan repetir un hemograma. Así que ya la técnica sigue siendo importante. El hemograma me permite entrar a las profundidades de esta sangre total, donde no solamente existe un volumen plasmático, sino está lleno de elementos celulares con mucha información, que me puede no solamente orientar, sino hacer un diagnóstico clínico, me permite hacer un seguimiento, ver cómo un paciente está
reaccionando frente a un tratamiento o cómo está evolucionando frente a una patología, y obviamente exclusión de ciertas enfermedades. Y otra cosa, que es una palabra que yo aprendí en una pasantía, es que el hemograma y la hematología tienen muchas campanitas de alarma, así como no solamente desde el punto de vista de la anamnesis o lo que nos explica el paciente, siempre considerando que la clínica manda, ¿no es cierto?, sino el hemograma, si uno lo sabe interpretar, le va a dar campanitas de alarma importantes, de las cuales yo a través de don Miguel he aprendido bastantes. Los tipos de hemogramas, ya desde el doctor Coulter en los años 30, el hemograma ya empezó a ser un poco más evolucionado a través de fenómenos eléctricos, de impedancia, hasta llegar a un hemograma automatizado que a través de citometría de flujo me permite analizar el hemograma, no solamente en tamaño, sino en complejidad celular. Veamos que sabemos que el hemograma hay que tomarlo en un tubo con anticoagulante que se llama EDTA, son aproximadamente 3 cc, que es lo que corresponde para que reaccione bien con el anticoagulante que trae el tubo, y veamos cómo un hemograma automatizado puede analizar bastantes hemogramas. Eso lo podemos consultar a don Miguel, cuántos hemogramas se hacen al día en el Hospital Regional de Temuco, un hospital de referencia. El hemograma automatizado me permite determinar un hemograma completo, el recuento, me permite evaluar los reticulocitos, así como también la VHS, como vamos a ver. Pero, sin embargo, este importante examen automatizado, moderno, veloz, rápido, meticuloso, nunca va a reemplazar al frotis, que es mirar a través del ojo, por el microscopio, ¿no es cierto?, cómo es la célula, cómo es la citomorfología. Y hay cosas que este hemograma automatizado nos puede dar alarmas, así como también puede simplemente no detectarlos. Hay que saber cuándo y por qué hacerlo, ya que el frotis requiere de un tiempo determinado para su tinción, para su evaluación y idealmente de un personal expertise. El frotis de sangre periférica, lo ideal es hacerlo directamente de la sangre, en el fondo, no del tubo que tiene EDTA. Del dedito, del dedito. Del dedito, exactamente. Porque el EDTA, como me enseñó don Miguel, puede alterar la morfología y la verdad es que hemos visto diferencias no menores. Uno pincha el dedito del paciente a través de una agujita subdérmica, no de la que se usa en el hemoglucotest, ya que hace un hoyito muy pequeño y la sangre que sale se puede hemolizar y salir dañada. Es una pequeña gota que se pone en una plaquita de vidrio, ¿no es cierto? Con la otra plaquita de vidrio lo que uno hace es capilaridad, que significa extender esta gotita a todo lo largo del ancho de esa placa y posteriormente extenderla. Al extenderla nosotros vamos a tener esto sin tinción, acá con tinción de Yemsa, donde tenemos una cabeza, un cuerpo y la cola. Es como una ola, y en la parte de la cola es donde más extendidas están las células y donde más fácil es ver la morfología. Esta plaquita, ¿no es cierto?, se le va juntando y se le va juntando y se le va juntando al hematólogo. Don Miguel después nos dirá cuántos frotis ve al día. Y aquí tenemos cómo se observa al ojo óptico con inmersión con un aumento de 100. Como podemos ver, tenemos glóbulos rojos, tenemos un granulocito y esos pequeños puntitos que son las plaquetas. Esto es con tinción de Yemsa. Al interpretar el hemograma uno tiene que tener un método, tiene que ser ordenado, tiene que ser secuencial, sacarle la mayor cantidad de información posible, pero no creerle necesariamente un hemograma automatizado. Hay que ser criterioso, tiene que ser, hacerle como un juicio, por decirlo, si efectivamente los valores corresponden o no corresponden al paciente, y sobre todo leer el nombre para ver si el hemograma corresponde o no al paciente. Integrar, porque no solamente puede haber una serie comprometida, puede haber una viscitopenia o una pancitopenia, y obviamente el frotis. La forma formal o elegante de hablar de un hemograma cuando uno se le pregunta es iniciar por la serie roja, seguir por la serie blanca y posteriormente por la serie plaquetaria. No podemos hablar de valores normales, porque no es un valor normal, sino tenemos rango de referencia en estudios que se han hecho en pacientes sanos. Normalmente cada país
o más bien las razas tienen recuentos que pueden tener ciertas diferencias, como la etnia de color, que habitualmente tienen los glóbulos blancos un poco más bajos, pero de un punto de vista idiosincrático. Esto está hecho rangos de referencia en más de 450 personas sanas. Vemos que en los hombres, por ejemplo, el número total de glóbulos rojos va de 5 millones en promedio, pero sin embargo 4,5 también está de rango normal. Vemos la hemoglobina en un rango que va de 14 a 17,5, en la mujer de 12,3 a 15,3, pero el promedio es el que manda, considerando que para la OMS los términos de hemoglobina bajo 12 se considera anemia en mujeres y bajo 13 en hombres. Veamos los leucocitos, en promedio de normalidad 7.800 por milímetro cúbico. Sin embargo, cuando hablamos de leucopenia, hablamos de glóbulos blancos bajo 4.000 acá en nuestro país. Entonces, rangos de referencia, rangos de normalidad. Dentro de, vamos a ir viendo qué nos encontramos en el hemograma. Después voy a mostrar una fotito de un hemograma normal. Tenemos los índices de Winthrop, que en el fondo son como las medidas anatómicas del glóbulo rojo, ¿ya? Sobre todo lo que es el volumen, lo que es su concentración de hemoglobina. El volumen corpuscular medio, bueno, el globulito rojo, porque después lo vamos a ver diferencia del tamaño de una plaqueta, mide en diámetro 7,5 micrómetros, ¿ya? Para que veamos después la diferencia de tamaño. Y dentro de los índices de Winthrop, que ya esto aparece como de los años 30, 50 aproximadamente, tenemos el volumen corpuscular medio, que es muy importante, que es el volumen medio que ocupa cada glóbulo rojo. La unidad de medición es femtolitro, y ya sabemos que su aumento o su disminución ya me permite hacer una clasificación de las anemias. Eso es importante. Que el hecho que esté normal no significa necesariamente que no haya patología. Si no estamos hablando habitualmente de lo que son las anemias de enfermedades crónicas, las anemias inflamatorias, o puede ser una anemia mixta, ¿ya? Por eso es importante después otro parámetro que vamos a ver. Después tenemos la concentración media de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo, donde su unidad es picogramo. Es muy importante, ya que si está disminuido, es un glóbulo rojo que está poco teñido por esta tinción YEMSA que ocupamos, que es la hipocromía, que es típico de las anemias ferropenias, ¿no es cierto?, de las talasemias, y las hipercromías, que las podemos ver en las esferocitosis, ya sea por anemia hemolíticas autoinmunes o por problemas o enfermedades congénitas. Esto lo saqué de una revisión que podríamos decir que es de una clínica privada chilena que tiene recursos. Entonces aquí yo quería mencionar ciertas cosas que nosotros como hospital público y también ciertos detalles en el hemograma que nos pueden ayudar para no ir directamente a un examen que no deja de tener su precio. Por ejemplo, en una anemia microcítica, uno normalmente va a la ferritina, ¿ya? Pero nosotros agregamos ferritina y cinética de fierro inmediatamente. Si la ferritina está disminuida, así como si existe microcitosis con hipocromía, y tengo una cinética de fierro alterada, con saturación baja, con un TIBC alto, vamos a estar hablando de ferropenia. Sin embargo, si la ferritina es normal, aquí, del punto de vista, podríamos decir, extrasistema, ellos se van directamente a la electroforesis de hemoglobina, que nosotros no lo tenemos. Sin embargo, sabemos que una ferritina normal puede estar evidenciando también una anemia de origen mixto. Por eso la cinética de fierro es importante. La electroforesis de hemoglobina, sí, la cinética de fierro está dentro de rangos normales, lo más probable es que se trate de una talasemia. La talasemia habitualmente tiene un volumen corpuscular muy bajo, bastante bajo, de 60 femtolitros, digamos. Recordemos que el límite inferior era 80. Vamos a encontrar los dianocitos en sangre periférica. Puede haber policromatofilia o glóbulos rojos jóvenes en sangre periférica. Y aquí encontré dos cosas nuevas. Encontré dos índices. Uno es el índice de Menzer. El índice de Menzer me permite hacer un diagnóstico diferencial también en la microcitosis, donde yo hago una relación entre el volumen corpuscular medio dividido por el número total de glóbulos rojos. Si ese valor me da menor de 13, me orienta a talasemia. Si es mayor de 13, me orienta a ferropenia.
Y después está esta relación de porcentaje de microcitosis con porcentaje de hipocromía. Es una relación que la hace el hemograma automatizado, la informa, son máquinas así súper modernas, que si el valor es mayor a 0,9 orienta a una talasemia. Entonces hay cosas que el hemograma cada vez nos está aportando más. Si la electroforesis de hemoglobina es normal, podemos estar hablando de una enfermedad ya medular, donde hay presencia de sideroblastos, que son anemias más bien congénitas, y el depósito de fierro en las anemias de enfermedades crónicas. Entonces me parece interesante ver estas cosas nuevas que salen en el hemograma y nosotros podemos determinarlas para hacer el diagnóstico ya a nivel de médico general de atención primaria de una anemia microcítica. ¿Qué otra información tenemos en el hemograma? Los reticulocitos. Recordemos que los reticulocitos son glóbulos rojos normales, todavía inmaduros, que salen a la circulación. Y normalmente nosotros tenemos de un 0,5 a un 2% del total de los glóbulos rojos circulando, ¿ya? Y nosotros podemos detectarlo, pero no con la tinción de Jensen, lo podemos detectar a nivel manual, con la tensión azul cristal brillante, y lo que me está mostrando es ARN residual, material genético residual que no debiera estar, y que va a ir desapareciendo a medida que este reticulocito vaya madurando en sangre periférica. Sí, hay que corregirlo según la anemia del paciente, y según los días que termina de madurar en sangre periférica este reticulocito. O sea, el valor que nos dan, nosotros tenemos que corregirlo. ¿De qué forma lo corregimos? Lo que nosotros hacemos, el reticulocito corregido, es este índice, el hematocrito del paciente, dividido por el hematocrito ideal. A mí me enseñaron a usar 40 en la mujer, 45 en el hombre, por el porcentaje de reticulocitos que me informa la máquina. El índice reticulocitario es un índice que lo usan más bien los laboratorios para estandarizar sus valores, y yo, esto que está acá arriba, que son los reticulocitos corregidos, yo tengo que dividirlo por el tiempo que el reticulocito va a terminar de madurar en sangre periférica. Y según el grado de anemia, obviamente voy a tener más reticulocitos y más días para que madure. Y para eso hay un gráfico. O sea, si yo tengo un hematocrito de 25%, mi índice de maduración sería 2. Si tengo entre 25 y 35 sería 1,5, por ejemplo. Y ese valor es lo que yo tengo que usar acá para corregir. Entonces, no solamente el volumen corpuscular medio me permite hacer una clasificación de las anemias, sino los reticulocitos, ya que me está diciendo el grado de producción medular de glóbulos rojos. O sea, en el fondo, ¿es un problema medular o es un problema periférico? Entonces tenemos las anemias regenerativas cuando es menor a 3, esto ya lo hemos visto en las clases de anemia, ¿no es cierto? Cuando son micro o hipro, obviamente la ferritina, o sea, la ferropriva, la talasemia y la sideroblástica, que lo hemos visto. Las inflamatorias y las crónicas, que a veces se vuelven un dolor de cabeza porque son multifactoriales y hay que buscarle el anamnesis del paciente, una historia mucho más detallada. Cuando son normocíticas, normocrómicas, regenerativas, generalmente son por patología de médula ósea, ya sea una aplasia medular, un síndrome meloisplástico, infiltrativa, principalmente. Y las macrocíticas, sean megaloblásticas o no. Ahora, la regenerativa no es un problema de médula, al contrario, la médula está tratando de sacar todo lo que tiene afuera para lograr compensar. Y ahí tenemos las hemólisis, las hemorragias agudas y las respuestas a factores de maduración. Recordemos que incluso las anemias megaloblásticas, cuando reciben su tratamiento, hay un pic reticulocitario debido a respuesta al déficit de vitamina B12. Tenemos las eritropoyetinas y tenemos también el uso de factores de crecimiento. Ahora, en la serie roja, nosotros en el hemograma normal vamos a encontrar 3 valores importantes. Uno es el recuento absoluto de glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que varía con la producción, con la destrucción, con su distribución y sobre todo con el volumen plasmático. Entonces, cuidado con aquellos pacientes que han sido volemizados, que han sido reanimados. Cuidado con aquellos pacientes, por ejemplo, como los grandes quemados, los politraumatizados.
aquellos pacientes que tienen un síndrome nefrótico, que tienen una insuficiencia cardíaca, o sea, que tienen más volumen plasmático como tercer espacio. Disminuye, obviamente, en las hemorragias, ¿no es cierto?, en las hemólisis, en las insuficiencias medulares, en los déficits vitamínicos, aumenta como causa exógena o endógena, pensemos en las pseudopoliglobulias o las poliglobulias. Y lo otro tenemos la hemoglobina, ¿no es cierto?, que es la cantidad de hemoglobina en volumen de sangre que existe, varía con la edad y con el sexo, disminuye en el embarazo por una cosa fisiológica y aumenta la esferocitosis hereditaria. Recordemos que estos pacientes tienen hipercromía. Y después tenemos el hematocrito, que para evaluar una anemia es como más subjetivo, porque esto varía, al igual que el recuento absoluto de glóbulos rojos, varía bastante con lo que es la dilución. Volvemos a hablar de pacientes que son reanimados, pacientes que tienen un mayor volumen por patología de base. Otro parámetro importante que lo da el hemograma es la amplitud de distribución eritrocitaria. Eso significa el tamaño del glóbulo rojo. Esto está hecho en una curva que va desde los 60 hasta los 120 femtolitros, y en el fondo me está sacando un promedio del tamaño de los glóbulos rojos. Se expresa en porcentaje, no deberá superar el 14.5%. Me permite monitorizar una anemia, así como también hacer un diagnóstico de una anemia múltiple si es que existe una doble población. Y como vemos en este gráfico, acá tenemos una amplitud de distribución que está normal, donde significa que todos los glóbulos rojos están de un mismo tamaño. Acá tenemos una amplitud que está aumentada, o sea, significa que tengo glóbulos rojos de tamaño normal, pero también tengo glóbulos rojos pequeños, entonces la curva se me ensancha. Eso significa una doble población. Este gráfico muestra cómo la doble población va a representarse, ¿no es cierto? Si son microcitos, la curva se ensancha hacia la izquierda, si son macrocitos hacia la derecha, obviamente. Ahora, esta amplitud de distribución eritrocitaria puede que sea todos los glóbulos rojos igualmente grandes, o que todos los glóbulos rojos sean, que todos los glóbulos rojos sean grandes, o que haya una doble población. Esto es importante, por ejemplo, aquí se vuelve a repetir la microcitosis, cuando tenemos una talasemia, es una enfermedad congénita, no hay globulitos rojos que vayan a ser de forma normal, por lo tanto tenemos un volumen corpuscular medio que va a ser homogéneo, y por lo tanto la amplitud de distribución también va a ser mayor porque van a ser más pequeños. La heterogénea lo tenemos en la megaloblástica, porque van a haber ovalocitos, va a haber macrocitosis, también mezclado con ferropenia. Recordemos que se asocian a un 40% a anemia ferropénica. Los politransfundidos, hay en el fondo glóbulos rojos de distintos tamaños, de distintas formas, etc. Y la ferropenia, que habitualmente está convive con una población normal de glóbulos rojos, o puede estar, como habíamos comentado, asociado a las megaloblásticas. Y aquí don Miguel nos puede ayudar también con el tema del histograma, que ya lamentablemente no se está informando en los hemogramas automatizados, que nos ayuda para determinar presencia de células más inmaduras. La regla de 3, otra situación que nos ayuda. Esto sí es cuando son los glóbulos rojos de forma normal. Esto es típico pregunta de prueba. La regla de 3, hay dos situaciones. Uno, el total de glóbulos rojos por 3 me da la hemoglobina. El total de glóbulos rojos, si yo por ejemplo tengo 4,5 millones, el número que ocupo es el 4, ¿ya? 4 por 3 me da 12, que es un valor normal. Si tengo un hombre que tiene 5,6 millones, que está dentro de un rango normal, saco el 15. 15 por 3 me va a dar la hemoglobina. Así como la hemoglobina por 3 me va a dar el hematocrito. Esto es muy importante, esta relación. Si esta relación no se cumple en un hemograma, es poco probable que sea un error, sino más bien algo pasa con el paciente. Como es en el caso de las aglutininas frías, que me lo enseñó don Miguel, ¿no es cierto?, donde los glóbulos rojos aglutinados pasan como si fuera uno por la máquina automatizada. Entonces existe una hemoglobina que puede estar dentro de un rango normal,
pero el hematocrito en un rango muchísimo más bajo, y eso fue lo que vimos en un hemograma, me acuerdo, con ustedes. Con respecto a la morfología, es importante mantenerla. Aquí tenemos el froti. En la morfología podemos ver el tamaño, confirmar el tamaño, podemos ver forma, podemos ver color, podemos ver el citoplasma de los pacientes. Aquí tenemos un frotis normal. Aquí tenemos macrocitosis, comparemos, o sea, es claramente evidente. Tenemos microcitosis, los globulitos rojos que están mucho más chiquititos que uno normal. Tenemos la hipocromía, claramente evidenciable. O sea, el frotis ayuda muchísimo, confirma lo que un automatizado está viendo. La forma, que el término médico es poiquilocitosis, lo podemos ver por la morfología, así también la forma de aglutinación que van a tener los glóbulos rojos, que lo vamos a ver en otra slide un poco más detallado. Y el color, la tinción es con Giemsa, y como vimos podemos tener la hipo y la hipercromía. Esto yo tampoco me lo sé de memoria, pero es una ayuda a memoria para poder asociar la morfología que nos va a informar el tecnólogo en el frotis con patologías, ¿no es cierto?, que muchas veces son diagnósticas. Lo que nosotros tenemos acá son los ovalocitos, los macrocitos, que son típicos de las megaloblásticas, como gold standard, como hemos hablado. Damos estos globulitos rojos en forma de lágrima, que son los daquiliocitos. Esto siempre es un problema, ya les había comentado yo, lágrimas. La médula está sufriendo, algo le pasa, está siendo infiltrada, habitualmente por infiltración, ya sea hematológica o no hematológica, y pudiera verse eventualmente en las megaloblásticas. Esferocito, chiquitito, rojito, hipercromático, lo vemos en la hereditaria y en las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Qué le pasó a este globulito rojo? Este globulito rojo fue parcialmente fagocitado a nivel del sistema retículo endotelial por los macrófagos del vaso, como que le mascaron solamente un pedacito. Entonces se altera su relación volumen-superficie y queda redondito y hipercromático, pierde su palidez central. Tenemos los estomatocitos, que estomatocitos como forma, como que tuviera como una boquita, el glóbulo rojo, habitualmente lo vemos en las hepatopatías. Ahora que estamos recibiendo pacientes inmigrantes haitianos, recordemos la enfermedad de Sickle, con las células falciformes en forma de hoz, ¿no es cierto?, con la que uno corta. Tenemos las células target, los dianocitos, que nosotros vemos en las semias. O sea, el froti y el hemograma automatizado prácticamente nos da un porcentaje altísimo de un diagnóstico de talasemia y un diagnóstico diferencial de la anemia microcítica. Acá tenemos una urgencia. Tenemos estos glóbulos rojos fragmentados, rotos. Ahí me lo enseñaron como galletitas cookie, masticadas, o gorrito napoleónico, me lo enseñaron también. Esto es muy importante, lo ve el frotis, lo ve el tecnólogo. El tecnólogo, usted le está dando una campanota de alarma, hablándolo de una urgencia hematológica, que puede ser algo tan, pues la anamnesis y la clínica del paciente, que es importante. Porque son fragmentos, los podemos encontrar, ya sea globulitos rojos fragmentados por un CHIRS3 distinto que se produce en prótesis mecánica valvulares, por ejemplo, pero también puede ser un PTT, que sabemos que es una urgencia, no es una urgencia, es una emergencia hematológica en un paciente que se presenta con anemia, con trombopenia, con LDH elevada, es una anemia hemolítica microangiopática, en donde hay falla renal o falla neurológica, y la presencia de esquistocitos es parte del diagnóstico para iniciar un tratamiento rapidísimo empírico. Después está el queratocito, que es distinto, ¿no es cierto?, que tiene dos pequeñas espículas, que es distinto al esferocito. Lo podemos ver en patologías similares, pero cuando usted le informa esquistocito en sangre periférica, póngase nervioso y llame inmediatamente al tecnólogo para que le diga cuántas cruces, y por favor correlacionarlo con la anamnesis y la historia del paciente. Con respecto al citoplasma también podemos ver bastantes cosas. Esto es bastante teórico, pero miremos en las megaloblásticas, que hay cosas que se repiten, ¿no es cierto? Tenemos los anillos de Cabot, que yo en mi beca en Santiago vi bastante, sin embargo acá con Don Miguel no hemos visto, yo no recuerdo eso, que son restos de membrana, que se ponen en forma circular o se pone en forma de 8. Podemos ver los cuerpos de Howell-Jolly, que son restos también citoplasmáticos, que se ve como ese puntito rojo,
Y los cuerpos de Hawer-Yoli se pueden ver en las megalolásticas, pero también en los post-esplenectomizados, que es normal encontrar eso en un hemograma. Veamos aquí, Hawer-Yoli, 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 que se ven muy bonitos en, en lo que es la sangre periférica. Podemos encontrar eritroblastos en sangre periférica, que no es normal encontrarlos. Se dice que a los glóbulos rojos en sangre periférica los echaron o los llamaron. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, en una anemia aguda o en una anemia muy severa, eritroblastos circulantes, como hallazgo, o en una mieloptisis, por ejemplo, o en una infiltración ya sea hematológica o no, encontrar eritroblastos circulantes. Entonces igual, esos son campanitas de alarma de que algo pasa. Después la malaria. La malaria puede ser por gota gruesa o gota fina. La gota gruesa no es muy buena, muestra solamente, finalmente muestra solamente los glóbulos blancos y el parásito, pero sin inclusión, sin estar dentro del glóbulo rojo, por decirlo. Por gota fina sigue siendo el gold standard y me permite identificar el parásito mientras va madurando dentro del glóbulo rojo hasta que finalmente lo destruye, desde los esquistocitos hasta los esquizontes, hasta los gametos finalmente. Recordemos que la malaria, bueno, la gota fina es el gold standard, sin embargo, el ISP después debe confirmarlo a través de estudios moleculares y genéticos. La VHS es otra información que nos da el hemograma, es la velocidad de eritrosedimentación, que es en el fondo la decantación de los, es la decantación de los glóbulos rojos durante una hora. Hay que recordar que el glóbulo rojo tiene potencial negativo en su membrana, ¿ya? Entonces cuando hablamos de potencial Z, que sale acá abajo, se refiere a que la forma de decantar del glóbulo rojo es así, como en zigzag, hasta abajo. Entonces, depende obviamente de su potencial negativo. Sin embargo, en casos en que hay proteínas plasmáticas, sobre todo la inmunoglobulina, que lo estamos hablando, anticuerpos, ellos tienen carga positiva. Entonces, si se une al glóbulo rojo, pierde en el fondo la caída en zigzag y se va a generar una columna de glóbulos rojos que se va a medir cuánto se demora en decantar frente al resto de la sangre total. Y como lo está mostrando el dedito, eso está cuantificado en tiempo y es la medida que a nosotros nos dan. Tenemos la apilación en moneda, que es el RULO, que lo informa el frote de sangre periférica, pero recordar también las aglutininas frías, que muestran otro tipo de aglutinación, que si el tecnólogo al ver esto calienta la muestra a 37 grados, esta aglutinación va a desaparecer. Acá, este es un estudio bien bonito de argentino, que vieron casi 50 pacientes y vieron las causas de VHS alta. La parte infecciosa obviamente fue la principal, más que la neoplásida. Sin embargo, en todos los libros, y en lo que uno ve en la práctica, que la VHS elevada, extrema, que se define como aquella mayor o igual a 100, las vemos en patologías principalmente hematológicas, mieloma, macroglobulinemia de Waldenström, mesenquimopatías, neoplasias y linfomas. Esto hay que sabérselo como bien, porque una VHS alta, esos valores es otra campanita de alarma. La serie blanca es una población heterogénea y morfofuncional. Aquí mostré en un cuadrito qué es lo que uno puede encontrar circulando, ya sea en sus formas granulocíticas o agranulocíticas. Encontramos el diferencial de los basófilos, eosinófilos, los neutrófilos o segmentados, ¿no es cierto? Encontramos los linfocitos y los monocitos. Esto es lo que nosotros vamos a ver normalmente en sangre periférica, en su diferencial característico. Podemos evaluar alteraciones cuanti y cualitativas, ¿no es cierto? Y cuidado, porque muchos hemogramas que llegan del electrosistema así automatizados informan solamente como lo porcentual. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque usted tiene que sacar el porcentaje del total de glóbulos blancos, porque es distinto que yo tenga un 50% de segmentado en 10.000 blancos, cuando voy a tener 5.000 neutrófilos y va a estar bien.
Pero si usted saca el porcentual de 50% de neutrófilos en un total de 1000 blancos, puede tener 500. Estamos hablando de una neutropenia moderada. Así que si está el porcentual, usted tiene la obligación de darme un valor absoluto. Cuando hablamos del tema relativo, significa que el total de glóbulos blancos está dentro de un rango de normalidad. Ya, por ejemplo, si yo tengo 10.000 blancos, puedo tener una linfocitosis relativa. Lo mismo que con las leucopenias. El frotis en la serie blanca es indispensable, es irreemplazable para un hemograma automatizado. Podemos evaluar no solamente el núcleo, con su cromatina y nucleolo, sino también inclusiones citoplasmáticas, ver parásitos, como vimos, y displasia. Y sobre todo, para los hematólogos, es un diagnóstico importantísimo en patología hematológica, que de hecho don Miguel agarra el WhatsApp y nos envía obviamente el nombre del paciente que hay que ver con urgencia. Los leucocitos según la A, nosotros nacemos con una cantidad de leucocitos bastante alta, 20.000, hasta que en el adulto empieza a normalizarse ya a partir como de la pubertad, podríamos decir, ¿ya? También hablamos de rangos de referencia, veamos aquí los neutrófilos. Esto es un estudio de suficientes pacientes para sacar el valor promedio, que es similar a lo que vimos inicialmente. Hablamos de neutropenia cuando el valor inferior sí es menor a 1500. Y aquí hablamos de, es importante, más que el porcentaje, hablar del valor absoluto de neutrófilos, como lo habíamos mencionado. En forma aislada, una neutropenia habitualmente está asociada a fármacos y a infecciones graves, y a ciertas infecciones virales. Más que VIH, infecciones virales, podríamos decir, respiratorias. Ahora, la definición de desviación izquierda significa cuando en el frotis de sangre periférica empiezan a aparecer formas más inmaduras, que habitualmente lo vemos en la sepsis grave, como son los juveniles o los baciliformes, que son como los previos, por decirlo, a la formación ya del granulocito maduro, que es el segmentado o el neutrófilo. En las leucocitosis, sale la leucocitosis cuando es sobre 10.000, ¿no es cierto? Hablamos de hiperleucocitosis, en algunos libros dicen 25.000, 50.000, 100.000. La reacción leucemoide es una reacción que nosotros vamos a encontrar fisiológicamente como defensa en pacientes mayores, habitualmente más de 50.000 glóbulos blancos, es de carácter neutrofílico, puede haber una desviación izquierda, como vemos acá, en que se ven algunos baciliformes, se ven algunos juveniles, ¿no es cierto? Y sobre todo, encontrar segmentados con granulación tóxica. Granulación tóxica son las vacuolas, donde, o sea, las vacuolas con los lisosomas que tienen los segmentados, que se ven grandes, se ven muy objetivas al frotis, y es una manifestación de un cuadro infeccioso grave, que es la granulación tóxica, cuando ustedes la habían informado en el hemograma. Reacción leucemoide, ¿no es cierto? Es distinto a una reacción leucoritroblástica. La reacción leucoritroblástica, como lo dice el nombre, tengo leucocitos, pero también tengo presencia de serie roja. La reacción leucoritroblástica no es algo fisiológico normal, es patológico. Lo podemos encontrar en enfermedades hematológicas de sustitución medular, principalmente en lo que es la mielofibrosis idiopática y también en las mieloptisis. Veamos cómo tenemos eritroblastos circulando, ¿no es cierto? Va a haber presencia de leucocitosis, puede haber formas inmaduras, y recordemos también los dacriocitos o los en forma de lágrima. Algo está pasando en la médula. Y otra situación donde podemos encontrar leucocitosis es en las neoplasias mieloproliferativas. Da lo mismo cual, ya sea una policitemadera, una trombocitosis esencial, una mielofibrosis, porque generalmente entre ellas hay cierta sobreposición. Pero sangre periférica no vamos a encontrar una neutrofilia, por ejemplo, como las reacciones leucemoides con poca desviación izquierda, no vamos a encontrar eritroblastos circulando. Aquí encontramos de todo. Encontramos toda la variedad de maturación de los granulocitos en sangre periférica. Puede haber un vaso palpable y el paciente obviamente va a traer una historia de por medio. Entonces veamos cómo los frotis son distintos en el caso de estas leucocitosis. El recuento diferencial, por lo tanto,
me permite ver el porcentaje de los distintos tipos de glóbulos blancos, el recuento absoluto, que sabemos que hay que sacarlo. Varía en la mujer durante el ciclo y el embarazo. Las mujeres tenemos variación como de todo, en realidad. Durante el ciclo se dice que entre el día 14 y el día 23 no solamente pueden aumentar los glóbulos blancos, sino también pueden aumentar un poquito más las plaquetas. Durante el embarazo, el último trimestre, pueden aumentar un poquito los glóbulos blancos. Siempre la madre protege, de alguna forma. La fórmula de Schilling, eso puede ayudar también don Miguel, se refiere al recuento diferencial en porcentaje. ¿Cuándo debiéramos pedirlo? Siempre en un servicio de urgencia, en un paciente que consulta, sobre todo los policonsultantes. Sospecha de infección, obviamente fiebre, nuevos síntomas o ausencia de una evolución favorable, en presencia de leucopenia o leucocitosis. Esto puede ser solamente algo aislado o ser una manifestación única en el hemograma incluso de una leucemia aguda. En drogas, pensemos que hay ciertas drogas que pueden provocar hasta agranulocitosis, neutropenias severas. En la quimioterapia, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto?, por el tema de las neutropenias que vayan a ser de alto riesgo. Siempre en hematología, en mesenquimopatías, en infecciones crónicas, porque nos va a dar también ciertos tips, en hiperesplenia. Este es un hemograma normal, esta es la fórmula de Schilling, que lo hace el hemograma automatizado. Si usted quiere más detalle, obviamente va a pedir el frotis. Veamos cómo me informa el volumen corpuscular medio aquí. Tenemos la amplitud de distribución, es un hemograma hermosamente normal, los recuentos de glóbulos rojos en su totalidad, el porcentaje de hematocrito. Veamos si aquí funciona hemoglobina 15 por 3, 42. Puede estar un poquito más concentrado el paciente. Vamos. Eso lo voy a mencionar después. Es un hemograma normal. La morfología es clara y muchas veces diagnóstica también. Y vemos la presencia de un linfocito, una célula pequeña, redonda, que tiene un núcleo redondo de cromatina condensada, el granulocito basófilo, que es el segmentado habitual. Recordemos que no tiene que tener más allá de 3 o 4 segmentaciones. El hermoso eosinófilo, con sus granulitos que están rosados, el monocito, que es el macrófago circulante, ¿no es cierto?, que no está en los tejidos, que tiene su núcleo, a mí me enseñaron como un mono, no tiene como una forma definida. Y basófilos, con sus gruesos gránulos, que muchas veces hace poco distinguible el núcleo. ¿Qué podemos encontrar desde el punto de vista morfológico? Cosas importantes que nos ayudan para el diagnóstico. Veamos desde el punto de vista de la segmentación, los hiposegmentados. Cuando tenemos hiposegmentado o es una enfermedad genética, siempre uno responde así la pregunta, o puede ser primario o secundario. Si es primario, estamos hablando de una enfermedad genética. Si es secundario, puede ser a un síndrome melodisplásico, eso lo vimos, ¿no es cierto?, que es esto es una displasia nuclear. La hipersegmentación, mayor o igual a 5 segmentos, es característico de la megaloblástica. Se define también en los síndromes melodisplásticos, pero yo no lo he visto nunca. Siempre son estos, parece como que tuviera como unas gafitas, que es lo que uno ve en los síndromes melodisplásticos, ya sea primario o secundario, incluso a drogas en quimioterapia. Generalmente estos hiposegmentados también son hipogranulares, es típico de las melodisplásticas. Tenemos las hipergranulaciones en infecciones bacterianas, alteraciones enzimáticas, las vascularizaciones o cuerpos de Dol. Eso igual lo informan en nuestro hospital. Esa pequeña inclusión pálida, citoplasmática, me está hablando de algo infeccioso. Es una inclusión, es una representación del retículo endoplásmico rugoso. Y del punto de vista diagnóstico, tenemos los bastones de agua, y por eso pongo estas fotos acá más grandes. Esto lo ve el tecnólogo. Tenemos blastos, células de leucemia aguda, de célula mieloide aguda. Son células meridianas de alta relación núcleo-citoplasma. Vemos un núcleo que está con cromatina laxa, no es una cromatina madura. Vemos esos pequeños pedacitos, tronquitos ahí, que se llaman son bastones de agua, que es un gold estándar ya, la citomorfología del frotis, y no hay discusión, es una leucemia aguda y punto, ¿ya?
Es distinto cuando este blasto tiene una cantidad impresionante de estos bastones en sangre periférica, en su citoplasma, perdón. Esto es una emergencia médica, se dice que son engavillas, son bastones que cubren el núcleo prácticamente. Estamos hablando de las promielocíticas, que también las vimos en la clase. Tú tienes su clínica hemorrágica, recordemos CID, pacientes se mueren de hemorragia o debutan con una hemorragia de riesgo vital. Así que cuando ustedes le informan bastones de Auer, usted puede ser llamar al tecnólogo y preguntarle, pero ¿están aislados? ¿Son en gavilla? ¿Por qué no le pide estudio CD inmediatamente? ¿Le parece una promielo? Eso es importante. Dentro de los linfocitos, generalmente la linfocitosis siempre es patológica, es de una infección vírica con un síndrome mononucleósico, donde nosotros vamos a encontrar clínicamente ganglios que son pequeños, en un paciente que consulta joven habitualmente por la enfermedad del beso, en un paciente joven que consulta habitualmente por ganglios que son sensibles, por odinofagia, por fiebre, pero cuidado, porque aún el frotis de sangre periférica es importantísimo acá, porque me va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, como vamos a ver, porque me tocó ver el caso que era un paciente tratado por una mononucleosis infecciosa, sin embargo la linfocitosis resultó ser una leucemia linfoblástica aguda. Me permite evaluar la presencia de los síndromes linfoproliferativos crónicos que están leucemizados, como vamos a ver, desde una leucemia linfática crónica, que es un hallazgo de laboratorio, hasta linfomas malignos de mal pronóstico como un síndrome de Sézary, la leucemia de células de Judas, que habitualmente son pacientes jóvenes con una pancitopenia, o una leucemia aguda linfoblástica. Con respecto a los monocitos, es poco frecuente encontrar alteraciones específicas de los monocitos, excepto en ciertas leucemias monocíticas, que no son lo más frecuente, y menos frecuente una enfermedad de depósito, que es el síndrome de Chebeya-Higashi, que es una enfermedad autosómica recesiva asociada al albinismo, donde se ve alteración de las vacuolas de los lisosomas en los granulocitos. Para nosotros, desde el punto de vista clínico, la monocitosis fisiológica representa recuperación. Es bueno encontrar una cierta monocitosis. En los pacientes que están en quimioterapia y que están neutropénicos, nosotros miramos dos cosas, miramos las plaquetas y los monocitos. Si los monocitos empiezan a recuperarse, usted suspira con alivio, porque significa que falta poco para que el paciente empiece a recuperar los neutrófilos, cuando están alrededor de un 10 a un 15% del total de los glóbulos blancos. Esa cosa nosotros lo miramos en el hemograma. ¿Qué vemos acá? Frotis diagnósticos. Tenemos la leucemia linfática crónica. Veamos esos linfocitos que son pequeños, son de núcleos súper condensados. A mí me enseñaron que eran caparazón de tortuga o en tablero de ajedrez. ¿Y qué otra cosa me informa el tecnólogo? Las sombras de Grumpecht, que es este linfocito que se reventó cuando uno hizo el frotis, son frágiles. Las sombras de Grumpecht asociadas a estos linfocitos con cromatina condensada, de la forma en que les comenté, es diagnóstico. Veamos acá, un linfocito de tamaño mediano, con núcleo excéntrico, que tiene sus pelitos alrededor. O sea, leucemia de células de Judas, hay que confirmarlo, pero lo es. Una leucemia prolinfocítica, son linfocitos más inmaduros con presencia de nucleolo. Acá tenemos las flower cells, ¿no es cierto? Que aunque se ven muy hermosas, es un linfoma leucemizado, un linfoma cutáneo de células T, asociado al HPLB1, que tiene un pronóstico bastante malo. Tenemos el síndrome de Sézary, que es la parte leucemizada de la micosis fungoide, donde tenemos linfocitos típicos de tamaño mediano, con un núcleo grande plegado, que se dice de aspecto cerebroideo. Y acá, diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, un linfocito, ¿no es cierto?, que tiene escaso citoplasma, hiperbasófilo, con presencia de nucleolo. Aquí el tecnólogo le está haciendo el diagnóstico solo por frotis. Acá la pide ayuda después de Don Miguel, estas son placas de él, agradecido, ¿no es cierto? Esto es un frotis de un paciente con antivirus, este es el típico inmunoblasto, que después lo podemos conversar con él. Mononucleosis infecciosas, linfocitos de Downey, cuando usted le informen linfocitos reactivos, también es bueno que le pregunte, ¿pero de qué? Los linfocitos de Downey son estos linfocitos, los encontramos en las mononucleosis infecciosas, y que tienen característicamente este reborde hiperbasófilo o mucho más teñido cuando está en contacto con otras células. Eso es característico.
Entonces pensemos, una nucleosis infecciosa con una linfocitosis, ¿no es cierto? Pida el frotis, porque es distinto ver esto de ver esto. Y la presentación clínica de una linfoblástica aguda puede eventualmente ser similar a una mononucleosis. Dentro de los eosinófilos, la verdad que lo que más me interesa es que nosotros hablemos de los valores, ¿ya? Valores bajos, 1500 por milímetro cúbico, está más bien asociado a situaciones alérgicas benignas, infecciosas. Sin embargo, los que son más de 1500 como valor absoluto son situaciones un poco más delicadas, ¿no es cierto? Enfermedades mesenquimatosas, granulomatosas y sobre todo los síndromes eosinofílicos que pueden comprometer los distintos órganos. ¿Cuáles son las causas más altas de eosinofilia? Encontré que son la triquinosis, que no tenemos que olvidarla nunca, la clonorquicinersis y la dermatitis herpetiforme. Y ojo, esto también me lo enseñó don Miguel, cuando usted tiene un frotis que muestra los eosinófilos aumentados, el eosinófilo, como vemos acá, es una célula de cierto tamaño, muy compleja, porque tiene mucho gránulo. Entonces un automatizado puede confundir un blasto promielocítico con un eosinófilo. Entonces, si usted tiene la clínica de un paciente con sangrado o presencia de otras citopenias en su hemograma, tiene que pedir el frotis, no decir, hoy tiene una hipereosinofilia, voy a estudiarla. No, no, usted quiere ver los eosinófilos, porque quizás puede que no sean. Con respecto a los neutrófilos, bueno, tenemos la neutrofilia, que ya la hemos hablado, ya la hemos comentado, y se presenta principalmente en lo que son cuadros infecciosos. Con respecto a una neutropenia aislada, habitualmente es por drogas. Tenemos las drogas principales, son los antiinflamatorios no esteroidales, los vemos en los pacientes que tienen dolores crónicos, típicos de los pacientes con fibromialgia o que tienen artritis, y drogas, sobre todo psiquiátricas, como la clozapina, que incluso puede llegar a generar una agranulocitosis. Las infecciones graves, o sea, o es neutrofilia o neutropenia, ¿no es cierto? Ambas infecciones. Generalmente las infecciones graves que ya generan una toxicidad, que están con multiantibiótico y multidroga, finalmente terminan teniendo una toxicidad que va a ser directa hacia la médula y aparecen más bien neutropenia. Cabe mencionar que puede haber cierto grado de aumento de los neutrófilos con el uso de corticoides. Recordemos que nosotros normalmente tenemos segmentados que están como pegaditos a la pared del endotelio. Están ahí como preparados, es como un regimiento comando, por decirlo. Lo que hace el corticoide es desmarginalizar estos segmentados de las paredes del endotelio y los saca a la circulación. Entonces, con el uso de corticoides puede haber cierto grado de neutrofilia. Ahora, esto es un dolor de cabeza, para mí, me lo enseñó también don Miguel, hasta el Dr. House, yo creo que tendría esa expresión. ¿Qué es esto? El LUC, solo lo voy a mencionar porque don Miguel aquí sí que nos tiene que dar una explicación, se refiere a células grandes poco teñidas con la peroxidasa del hemograma automatizado. Y no sé si don Miguel tiene audio, ¿está por ahí? Está muteado sobre. Tiene que Don activarlo, Miguel, abajo a la izquierda. ¿está por ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ya, Esto me perfecto. gustaría que usted me Ya, explique usted, sí, porque esto me lo enseñó usted. Estos son sí, términos que eso lo están hemos escritos. discutido. Sí. Lo que pasa es que, ¿se acuerda, doctora, que ahí era el tema de cuando el equipo no sabía cómo reconocer una determinada célula que tenía cierta complejidad? Entonces da esa alarma, Large Unstein Cell, que se reía cuando yo la pronunciaba Large Unstein Cell. Me sale lindo. Entonces, ¿qué pasaba? Que se refería a una célula que no era capaz de clasificarla. Entonces había que poner atención a esa alarma porque podía ser un blasto, un promielocito, en fin, una célula que el equipo no fue capaz de identificar, que podía ser por una deficiencia de peroxidasa generalmente. Porque como el equipo, digamos, funcionaba con eso para hacer la clasificación, y habían algunas que tenían deficiencias de peroxidasa, pero también era, o era un blasto o era un tipo promielocito. Esa sería la explicación con respecto al look. Cuando, por ejemplo, yo leí que cuando el LUC lo informan como mayor a 5%,
es porque tiene importancia, o Claro, no debiera haber LUC en el claro, el hemograma. riesgo de que hayan blastos es alto. ¿Y en un hemograma normal el LUC es 0? Generalmente no aparece la alarma. Ya. En un hemograma normal no aparece la alarma. Pero también es importante lo que usted decía, lo de los eosinófilos, que también podían aparecer, ¿no es cierto?, y como enmascarar a los promielocitos. Claro. Por eso ahí, en todo lo que usted ha mencionado, es importante el frote. Y lo otro que yo le quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre un linfocito reactivo y un linfocito Ah, atípico? perfecto. Ya, la verdad es que en el fondo el ISP, porque el ISP es como el CDC de Atlanta, ¿cierto? En cierto modo, y llegamos a un acuerdo de que atípico ya es como estaría out, ¿no es cierto? Sino que el concepto a usar es linfocito reactivo, linfocito hiperbasófilo, el linfocito, ¿no es cierto?, con alguna característica que en algunos casos también ahora se le está dando importancia, porque en estos pacientes COVID-19 han aparecido muchos linfocitos con mucho gránulo. Y el concepto de atípico, como usted, digamos, muy bien Me yo molesta. claro, no, yo diría, digamos derechamente, no le gustaba. No. Y nos fuimos de a poco, ¿no es cierto?, entendiendo de que el concepto y la forma de decirlo es linfocito reactivo, y que el linfocito atípico, la verdad es que no decía nada, no había como una entrega de información. Mi otra pregunta, que incluso le aprovecho a preguntar ahora, ¿por qué un linfocito reactivo, por ejemplo, si es un linfocito de Downey, ¿ustedes especifican linfocitos de Sí, Downey o claro, ponen lo que linfocitos pasa es que el reactivos? linfocito de Downey, doctora, tiene otra característica, tiene un aspecto más inmaduro. Y su reborde citoplasmático pareciera ser que el virus, el Epstein-Barr, lo daña, porque cuando que hay un daño de tipo mecánico, cuando se hace el frote, los hematíes, como se fija, le dan ese aspecto de membrana citoplasmática un tanto estrellada. Y no ocurre eso, por ejemplo, lo que usted mencionaba recién, aprovechemos de aclararlo, que es el inmunoblasto del antivirus permanece pero intacto, no le pasa nada. Si usted se fija en ese que usted mostró, el reborde citoplasmático del inmunoblasto queda sin problema. No sé si lo tiene por ahí. Ahí, Exacto. ¿Se fija, no? Ah, Ahí claro. tiene, claro, no le pasa nada, pero fíjese los de abajo. Se fija, el reborde citoplasmático tienden a tener ese aspecto que algunos textos describen como estrellado. Mira, Ahora, no sé, en el caso del inmunoblasto, podríamos, no sé, agregar algo como, por ejemplo, de que aquí es un buen marcador, además del hematocrito, que hay en concentración, y de la trombocitopenia. Porque desgraciadamente, doctora, el test rápido no es muy bueno. ¿Por qué? Porque incluso tuvimos pacientes que tenían, por ejemplo, una artritis reumatoide y había una reacción cruzada y daba positivo cuando realmente era negativo. Y después supimos que el paciente de fondo lo que tenía era una artritis reumatoide que reaccionaba con los sueros de estos kits, que es lo que está pasando ahora con estos test rápidos para COVID. ¿y este inmunoblasto, cuando usted lo ve en sangre periférica, es como un gold standard? ¿Se ve, porque usted es nuestro referente y se ve? Sí, no, es Además, bastante claro. mencionarlo. Y ahí tenemos dos conceptos. El inmunoblasto, cuando es muy inmadura la cromatina y tiene nucleolo, pero el inmunocito sería como una plasmática activada, sin tanto citoplasma como, por ejemplo, la plasmática del mieloma, que es, bueno, usted sabe, pues, demasiado característico, con su rueda de carreta, en fin, su núcleo excéntrico, y son bastante diferentes. Bien, ya. Ya, entonces estamos claros que el LUC es una campana de alarma, entonces, Sí, no, de todas maneras, sí, ¿no es cierto? Eso hay que mirarlo, porque no en todos los claro. hemogramas sale, sino... No salen todos los hemogramas. Hay que Perfecto, poner atención en eso. muy bien. Ahora, estamos terminando con el tema de las plaquetitas. Las plaquetitas desde los 7,5 micras que mide un globulito rojo. Estas son pequeñas,
chiquititas, teñidas con yemsa también, son como fragmentitos de citoplasma, miden 2 micras, son chiquititas. Acá miren la foto espectacular de una plaqueta, que se le ven como ciertas hendiduras, porque recordemos que en su forma ellas están como llenas de canalículos hacia adentro, para después transformarse en una plaqueta activada espectacular, llena como de prolongaciones, para poder aumentar la superficie de adherencia entre ellas y formar el coágulo secundario. Así que ellas son espectaculares, chiquititas. Dice que lo bueno viene en frascos chicos. ¿Ves? El tamaño es importante. En la destrucción podemos encontrar, ya sea por hiperesplenismo o por destrucción periférica, como los PTI, podemos encontrar macroplaquetas. Las microplaquetas habitualmente es por un problema medular, displástico. El número, como vemos, es un número que es un rango bastante importante, entre 150 y 450.000, y tiene sus variaciones diurnas también, sobre todo en la mujer. Recordemos que en la mujer habitualmente es un 20% más alto el valor promedio que en el hombre. Cuidado con el valor superior límite de 450.000, ya que es un criterio mayor para trombocitosis esencial. Así que si la clínica lo sugiere, hay que tener cuidado con ese valor. El conteo puede ser automatizado y corregido, como vamos a ver, por microscopía de inmersión, donde una plaquetita vista al ojo humano representan 20.000 plaquetas. Y uno hace un cierto recuento, ¿no es cierto? Hay unas técnicas de conteo que requiere de tiempo de parte del tecnólogo. Tenemos causas de trombocitopenia, que pueden ser centrales o pueden ser periféricas. Recordemos el secuestro en los pacientes con hiperesplenismo o hipertensión portal, y las trombocitosis que ya hemos visto, que pueden ser reactivas o primarias. Las reactivas son las más frecuentes y las trombocitosis asociadas a neoplasia en un porcentaje menor. Recordemos también que las reactivas asociadas a cuadros infecciosos, que son los más frecuentes, duran aproximadamente, por lo que me enseñaron, de 2 a 3 meses. Así que si es una mujer joven que tuvo un cuadro infeccioso, que tuvo un politraumatismo, un gran daño tisular, un gran quemado, no piense que esas 600.000 plaquetas se le van a pasar en 2 días. Pueden pasar 2 a 3 meses. En cambio, si es un paciente de 50 años, ¿no es cierto? Todavía joven, muy joven, pero ya tiene una edad para tener enfermedades primarias de las plaquetitas. Doctora, ¿puedo agregar, perdón, ¿Sí? ¿puedo agregar algo? Ya que usted está tratando el tema de las plaquetas, por el tema de nuestros equipos que no leen las macroplaquetas, es importante a lo mejor que lo conversemos, que subestima las macroplaquetas o las megaplaquetas, por lo tanto da pero ahí está la cosa, ya, perfecto, no he dicho nada. Ahí tiene otra cosa interesante. Sí, esto usted me tiene que ayudar, porque No, aquí sin ningún problema. Es que bueno, justo... tenemos Sí, la dale. pseudotrombopenia, que es Exacto. una pseudotrombopenia, como lo dice el nombre, es algo incidental, es algo in vitro. Por eso siempre hay que corregir una trombopenia. Ahora, es distinto considerar un paciente que tiene un sangrado, ya sea de mucosa o de piel, y que tiene un recuento de 20.000 plaquetas por un automatizado. Lo más probable es que eso realmente va a ser real. Sin embargo, pacientes que no tienen una clínica, que tienen un volumen plaquetario normal, estamos hablando de una pseudotrombopenia. Hay dos cosas acá. Una, la técnica de la toma de la muestra. Si la toma de la muestra es, podríamos decir, poco delicada, traumática, se pueden formar pequeños microcoágulos que van a entrar al tubito. Por otro lado, si usted no agita en forma correcta el tubito, ¿no es cierto?, con EDTA, donde usted tiene la muestra para el hemograma, obviamente se van a hacer microcoágulos también, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado porque no está claro que con el anticoagulante EDTA pueden formarse ciertos complejos antígenos anticuerpos, alguna activación de anticuerpos antifosfolípidos que hacen que se activen las plaquetitas y se agreguen de dos formas, que se agreguen entre ellas, o donde este grupo de plaquetas al pasar por la máquina se cuenta como uno, pero mira, 1, 2, 3, 4, recordemos que cada plaqueta representa 20.000 en un campo de inmersión, ¿no es cierto? O de esta otra forma, que es el satelitismo, que no está claro por qué, al parecer por un tema de receptores,
Las plaquetitas, cuando están con el EDTA, son capaces de pegarse a los segmentados, solo a los segmentados, y forman esta imagen que uno le dice satelitismo. Pero esto es in vitro, porque el paciente se asusta y piensa que anda con coágulos circulando por la sangre. Entonces, cuidado al interpretar un recuento de glóbulos rojos aislados, que hay muchas cosas que pueden variar, como la hemodilución o la hemoconcentración. Importante, destaco que ante una hemorragia aguda se pierde sangre total, también se pierde volumen. Entonces el hematocrito y la hemoglobina en una hemorragia aguda importante pueden estar normales y modificarse recién al día siguiente, ¿ya? Alarma sí si el hematocrito cae a las 3 a las 6 horas. Los quemados estaremos concentrados. Tenemos en la hipoxemia crónica, ya sea de origen pulmonar o de origen cardíaco, donde vamos a tener un aumento de los glóbulos rojos de forma fisiológica, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre pensar en la policitemia, vera como un diagnóstico diferencial, la edad de las neoplasias mieloproliferativas, los 50 años, que puede tener cierta sobreposición con leucocitosis y trombocitosis, tener esplenomegalia. Como criterio, la policitemia vera, una hemoglobina mayor a 16,5, hematocrito mayor a 48,49, entonces la anamnesis y el examen físico es irreemplazable. El ayuno, por lo que yo leí, ahí me puede corregir don Miguel, parece que no tiene mayor importancia a tomar el hemograma. No, porque el de las 24 horas del día no hay gran diferencia. No habría, entonces no. un hemograma solo puede ser sin ayuno. Sí, sí. Ya. Que si hay ciertas variedades con el sexo, sobre todo la mujer, tiene valores como Sí, levemente más altos el en embarazo relación al también. ciclo menstrual y embarazo. Fumar, el fumar aumenta sobre todo glóbulos rojos y también puede haber cierto grado de neutrofilia, la altitud, ¿no es cierto?, como una forma compensatoria en pacientes que han vivido en Bolivia. altitud, La Paz. exactamente, exactamente. La posición, yo leí, dicen que la posición sentada versus una posición acostada puede variar incluso en un 20% el hematocrito. Yo no sé si eso será cierto. El ejercicio puede provocar cierto, estamos con la adrenalina, ¿no es cierto? Puede provocar cierto grado de leucocitosis y también una anemia leve mínima por micromaturia, por el golpe de los maratonistas, por ejemplo. Que sobre todo las plaquetas tienen su ritmo diario, y recordar los fármacos siempre cuando exista una alteración en el hemograma. Recordemos que los antiinflamatorios pueden provocar leucopenia, pero también pueden llegar a provocar una granulocitosis. El litio puede aumentarlo, los corticoides pueden generar esta neutrofilia, la adrenalina, pensar en un paciente reanimado. Entonces, el hemograma sea metódico, sea ordenado, analice por la serie y por los parámetros. De la serie roja hay parámetros que se los regala el hemograma, que le está diciendo ya una clasificación inicial. El frote usted tiene que entenderlo, solicítelo con criterio porque requiere de tiempo. Con respecto a la serie blanca, no se quede con el porcentaje, usted tiene el deber de sacar un recuento absoluto y el diferencial si la clínica lo amerita. Las plaquetas, considerar el recuento corregido por frotis y el volumen plaquetario medio. Integre, piense que hay variaciones fisiológicas, que hay una enfermedad de base que puede estar alterando el hemograma y no ser una enfermedad hematológica primaria. Sea coherencia, lea con juicio, piense que pueden haber ciertos errores en el hemograma, comuníquese con el tecnólogo, comuníquese con el laboratorio, y lo otro es que mañana es otro día, hay otra foto de este submundo de la sangre, y si usted tiene alguna duda, pídale otro hemograma al paciente. Leí esta palabra en un libro de interpretación, exprima el hemograma, sáquele toda la información posible, pero no necesariamente por sí solo, porque requiere de una anamnesis y de un examen físico del paciente. Es distinto encontrar una citopenia aislada que una visitopenia y una pancitopenia, que son más alarmas, obviamente. Y termino la presentación mostrándole a este doctor maravilloso que yo alcancé a conocerlo, el doctor Echeverri. Este es el padre de la hematología, es el creador de la especialidad en nuestro país, es poeta, murió a los casi 103 años, o más, casi a los 103 años, ¿no es cierto?
yo lo alcancé a conocer. Él todavía hacía docencia de morfología cuando tenía 100 años y al microscopio con nosotros. Es un chileno, uno de los primeros en usar la vitamina B12, el primero que estudió los grupos sanguíneos en Chile, el primero que también estuvo dentro de los estudios de la prednisona en el PTI. Y se los quiero presentar porque es nuestro, hijo de inmigrante, pero él trajo la hematología a Chile. Así que gracias a él y gracias a ustedes por haber escuchado la charla. Doctora, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Tengo el libro del doctor Echeverry, yo se lo mostré, ¿se acuerdan? Ay, sí, es muy bonito. Es una reliquia, es una Sí, verdadera reliquia. exactamente. No, y con respecto al frotis, doctora, como usted citó a Neruda, yo quiero citar a Tomás Moro, ver para creer. No, perdón, a Santo Tomás de Aquino, usted lo dijo, ver para creer, Sí, sí, es verdad, ¿no es cierto? es verdad. Ver para Doctora, creer. muchas ¿Sí? gracias por su charla, estuvo bastante interesante y completa. Había cosas que yo incluso que estoy en cuarto no conocía. Eh, bueno, nada, agradecerle nomás, una academia, yo creo que podríamos contar con usted para otra sesión más práctica, por así decirlo, que usted está bien interesado en casos, pero eso lo podemos conversar después. Sí, ahí don Miguel nos ayuda también. Sí, por Ya, supuesto, estoy disponible. sí, así que eso. Y ahora don Miguel nos va a hablar de hallazgos del hemograma en contexto de COVID, ¿cierto? Sí. La verdad es que más que hemograma, yo me permití, y como lo había conversado con la doctora, ¿cómo se ve eso? ¿Sí? Sí, se ve Sí, muy se bien. Ya, ve súper bien. ya. ¿Cómo el laboratorio ayuda, ¿no es cierto?, al médico, al intensivista, al que está en la UCI, la urgencia ahora con este tema del COVID-19? Y hice como una búsqueda de todo lo que hay disponible y de lo que se ha visto en nuestro laboratorio como apoyo al diagnóstico. Una cosita poca, ¿no es cierto?, decir, ¿no es cierto?, que este CO2 tiene su genoma formado por una cadena de ARN, que es un ARN monocatenario positivo, y en cuanto a la zoonosis, que es una zoonosis, no está muy claro. Es un virus sistémico, ataca todo el organismo, y los pulmones, por supuesto, lo más visible. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una panorámica de lo que se entiende de lo que es una pandemia, que es una propagación mundial de una nueva enfermedad para la cual aún no hay inmunidad. Y quería tocar esto porque el otro día alguien me hizo una pregunta por la reacción en cadena de la polimerasa, pero la verdad es que estaba hablando de la PCR, que es la proteína C reactiva, que es otra cosa. Incluso, yo no sé si se recuerdan que la misma subsecretaria una vez se equivocó al confundir la proteína C reactiva con la reacción en cadena de la polimerasa. Como para que los chicos de cuarto, ¿no es cierto?, lo tengan claro cuando ellos soliciten sus exámenes, cuando hagan su práctica o su internado. Esta es una proteína producida por el hígado, es una respuesta a la inflamación y es un biomarcador de fase aguda, que es muy distinto a lo otro. Cuando se usa en sepsis, infecciones bacterianas, trastornos autoinmunes, lupus, artritis reumatoide. Y aquí yo me permití colocar el kit en el cual, ¿no es cierto?, se usa esta proteína reactiva. Esta sería una reacción de látex. Como ustedes pueden ver, acá se hace una aglutinación. Y es una técnica rápida y bastante efectiva. Y acá también la misma proteína C reactiva, pero por ELISA. Eso, ¿no es cierto?, me permite aclarar y diferenciar entre lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, lo que es una simple, o sea, por decirlo, el tiempo que se utiliza para hacer esto de la proteína C reactiva. Bien, pero vamos a algunas cositas que es bueno que los chicos conozcan cómo se hace, ¿no es cierto?, el diagnóstico para COVID. Lo que ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto?, son los termocicladores, donde se realiza la reacción en cadena de la polimerasa, ya que ellos detectan el ácido ribonucleico
del virus, porque es una cadena, ¿no es cierto?, que es una cadena monocatenaria, es decir, es una sola cadena. Y aquí yo me permito hacer un pequeño recuerdo de los nucleótidos que forman nuestro ADN, en la cual tenemos adenina, timina, citosina, guanina, y adenina va con timina, timina con adenina, citosina con guanina y guanina con citosina. Y es una doble cadena. Pero en cambio, el ácido ribonucleico es una sola cadena. Y esto es lo que se utiliza, ¿no es cierto?, para extraer el material genético. La diferencia con la otra, si ustedes se fijan, la timina se reemplaza por el uracilo. Esta es una pequeña cosita normal, es más bien un repaso. Y aquí, doctora, yo me permití hacer así como usted homenajeó a su colega, yo quería homenajear al señor bioquímico Kary Mullis, porque él fue el que descubrió la reacción en cadena de la polimerasa. Y gracias a él, ¿no es cierto?, podemos tener diagnósticos a nivel mundial de esta terrible enfermedad. Y él tuvo su premio Nobel muy bien merecido el año 1993. Un simple recuerdo. Esto es importante. Hasta ahora, nuestro hospital, nuestro laboratorio tenía un termociclador el cual permitía hacer una determinada cantidad de exámenes. Pero eso que ven ustedes ahí es el nuevo, tal cual, ese es el nuevo equipo que cuenta el laboratorio, que fue adquirido por la dirección del hospital hace poco, y que va a permitir doblar la cantidad de exámenes para detectar COVID. Y también acortar los tiempos en la entrega del resultado. Pero ¿qué es esto de la reacción en cadena de la polimerasa? Es un examen que tiene alta especificidad, alta sensibilidad y actúa en forma precoz, porque detecta el virus en las primeras fases respiratorias. Y eso es muy importante. Yo coloqué esto aquí no para provocar polémica ni nada de eso, ya que no lo coloco con el material genético del paciente. Como ustedes pueden ver ahí, hay algo que no se entiende mucho, ¿no es cierto, doctora? Parece como una ensalada de tallarines, pero la verdad, ¿no es cierto?, es que eso son gráficas del material genético del virus. Pero mire con lo que lo vamos a comparar. Yo me permití que me sacaran esta foto porque aquí usted puede ver una cantidad importante de pacientes. Aquí hay entre 96 y 100. Cada una de estas gráficas es un paciente. Cada hebra es un paciente. Exacto, cada hebra es un paciente. Y acá usted tiene el material genético, digamos, las células descamativas, el material genético del paciente, y al lado usted tiene, ¿no es cierto?, el material genético del virus, lo que permite hacer la diferenciación. Entonces, si se fija, esto acá, esta imagen, estas hebras, como dice usted, ¿no es cierto?, cada uno son pacientes COVID-19 positivo. SARS-CoV-2 es el virus. Acá tenemos otra, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos la forma de cómo se toma la muestra, que yo he conversado con varios pacientes que se han tomado la muestra y se muestran que ha sido muy doloroso, pero no creo que sea tan doloroso como tomarse un milogramo. O yo diría que debe ser molesto, pero quizás no tan doloroso. Y acá de nuevo, si usted se fija, tenemos, ¿no es cierto?, hebras del primero RNA que se convirtió en DNA para poder correrlo, ¿no es cierto?, y poder tener un informe. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el material, el ADN de las células descamativas del paciente. Y también pedí esto, en la cual, si ustedes se fijan, este paciente, que es un paciente, tiene una sola hebra, pero es roja. Por lo tanto, este paciente es negativo, ya que si ustedes se fijan, no hay hebra azul. Por lo tanto, no tenemos material genético del virus. Y esto podemos decir nosotros que es un paciente negativo. Pero acá,
como también en todo tipo de muestras, ¿no es cierto?, de extracción de muestras hay problemas, o en el hemograma, por ejemplo, se coagula o se hemoliza, acá hay contaminación. Por lo tanto, a lo menos podríamos decir que es una muestra dudosa, perdón. Si ustedes se fijan abajo, hay apenas una pequeña hebrita azul, pero está todo el material genético, ¿no es cierto?, del paciente, la hebra roja del DNA, ¿no es cierto?, de las células del paciente. Por lo tanto, esta muestra no sirve, o es negativa o hay que rechazarla. Acá tenemos un ¿Y paciente... cómo lo informan ustedes ese caso? No, en ese caso se rechaza y se pide nueva muestra. ¿El anterior? Sí. En este, no, ahí hay nueva muestra. Porque no se sabe realmente si es contaminación y lo mejor se llegó al acuerdo de rechazarlo y repetirlo. Pero acá, si usted se fija, tenemos, ¿no es cierto?, ADN del paciente y ADN del virus. Por lo tanto, tenemos un paciente positivo para SARS-CoV-2. Otro paciente positivo. La hebra roja, la hebra azul. Positivo. Este test rápido, la verdad es que hasta ahora no ha sido de mucha utilidad, ya que tiene mucha interferencia, y lo otro que se vende en forma privada, se vende por internet. Me contaron que hasta en la calle lo andaban vendiendo. Por Sí, lo tanto, AliExpress lo vende. exactamente, AliExpress también. exactamente. Entonces, algunos médicos, la mayoría no les da mucha relevancia, así que por eso lo vamos a saltar y no le vamos a dar nosotros mayor importancia. Pero si ustedes se fijan, la reacción y la idea es la misma que un test de embarazo, positivo o negativo, y acá está el control. Pero eso. Ahora entramos a la otra parte, ¿no es cierto?, que es el apoyo del laboratorio en el caso de este virus. Acá lo que yo traté de colocar, ¿no es cierto?, es cómo es el sistema normal de coagulación, en el cual el organismo se defiende ante una injuria, ante un daño, y evitar una hemorragia, con esta cadena, ¿no es cierto?, de proteínas en la cual actúan una vía intrínseca y una vía extrínseca. Frente a una lesión vascular, ¿no es cierto?, actividad de las plaquetas, y se desarrolla todo este proceso, que es un proceso muy rápido y complejo de lo que es el sistema de coagulación, y que está regulado también por un sistema que se llama sistema fibrinolítico, que no permite que, por ejemplo, en este momento, los que estamos participando, ¿no es cierto?, de este taller, se nos coagule la muestra, nuestra sangre. Es decir, hay un equilibrio entre el sistema de coagulación y entre el sistema fibrinolítico. Y acá yo traté de dar una visión más o menos un tanto profunda, si se quiere decir, de lo que es el dímero D y de lo importante que ha sido ahora, ¿no es cierto?, en el diagnóstico y en el control de los pacientes graves de COVID. Es un producto de degradación de la proteína fibrina, y detectado cuando el trombo en el proceso de coagulación es proteolizado por la plaqueta. Es llamado así porque contiene 2 fragmentos de fibrina entrecruzados, y ahí están, ¿se fijan? Y ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a evidenciar? Tenemos este equipo que la doctora conoce, ¿no es cierto?, en el cual no solamente hacemos el dímero D, sino hacemos protrombina, PTT, fibrinógeno, y con una sensibilidad del 98%. Este equipo es un equipo de alta tecnología y que está en los países del primer mundo. Estamos aquí, no quiero yo ser falsamente modesto, pero este equipo está en Estados Unidos, en Europa, en fin, es un equipo de primer nivel, y lo que nos permite, ¿no es cierto?, hacer esta prueba que ha sido tan importante para controlar estos pacientes. Vamos a la parte del hemograma. ¿Cómo es el hemograma en el COVID-19? Estas, doctoras, son las cosas que nosotros es todo de laboratorio, es todo lo que se ha visto, yo diría, desde marzo hasta el día de ayer. Leucopenia en algunos casos, linfopenia, pero me llama mucho la atención las plaquetas normales.
Después vamos a ver en los slides que les voy a mostrar que las plaquetas, no recuerdo de pacientes con trombocitopenias importantes. No sé si a usted la han llamado por alguna trombocitopenia, pero la información que yo tengo es: la linfopenia sí es un biomarcador útil, signo de mal pronóstico. 85% de los pacientes graves tienen linfopenia. Y miren, linfocito reactivo. ¿Cómo lo dije? ¿Lo dije bien, doctora? ¿Linfocito Muy bien, reactivo? Perfecto, muy muy bien. Pero puntualmente en esto, fíjese en eso, por favor. De primera se creyó que esto era un blasto, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Tiene demasiado citoplasma, ¿no es cierto? La bien. cromatina no es tan inmadura, pero tampoco es tan condensada. Y llegamos a la conclusión, y además fíjese acá, vacuolita fina, de que no era un blasto, sino que es un linfocito grande reactivo. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Mira, ¿Tiene y algo ese, usted hacer un comentario? Me gustaría que hiciera un comentario de esa célula. porque ahora quede peor, porque si usted, porque ahora el COVID vino a quedarse, ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí. si yo evalúo a un paciente de la calle por ese motivo, le sale el linfocito reactivo, que me va a dejar así con los ojos salidos. En el fondo, ¿tiene algo especial este linfocito reactivo? ¿El ISP está haciendo algún tipo El como de ISP, criterio no hemos cauteloso? tenido información del ISP con respecto a esto aún. Porque, por Parece que ellos ejemplo, ¿cuál están... sería la diferencia de ese con un linfocito de Downey? no, el linfocito de Downey tiene, si usted se fija, tiene la basofilia como en degradé, de mayor a menor. Y si usted se fija acá, la basofilia es completa. Y lo Y ustedes, otro, sí, ustedes cuando lo informen esto en el hemograma, ¿ustedes lo van a informar como linfocito reactivo? linfocito reactivo de aspecto hiperbasófilo, yo le pondría. ¿Y esas vacuolas tú las has visto en todos los pacientes con COVID o en algunos? En algunos. Es que esto es un hallazgo, ¿sabe por qué? Porque este paciente tenía una linfopenia. O sea, generalmente son muy pocos linfocitos. Pero lo que yo no diría así, doctora, es que es un blasto. A ver, Ya. veamos otra cosa. Y esto también, bueno, mire, un neutrófilo apoptótico, ¿no es cierto? Un monocito vacuolado. Acuérdense que el monocito es como la primera línea, ¿no es cierto?, en la defensa del organismo. Y plaquetas, muchas plaquetas normales. Un juvenil y equinocitos. Este fue un caso de un paciente que decían que tenía un compromiso hemolítico, en fin, que tenía aptoglobinas disminuidas y se empezó a decir que afectaba también la hemoglobina, pero fue uno solo, ¿no? No era, digamos, una constante de que en todos los hemogramas apareciera esto. Y este es un linfocito pequeño, lo puse ahí nomás porque me pareció bonito, pero ya, linfocito reactivo, doctorísimo. ¿Se fijan? El reborde, y no es tan basófilo como el primero que vimos. Voy a volver al primero. Se fija, intensamente basófilo, ¿no es cierto? Acá, reactivo, eso es lo que digo yo, ese reborde que se daña, pareciera ser, ¿no es cierto?, por acción no solo de este virus, sino del Epstein-Barr, o de otro virus que puede ser un virus herpes, pero ese sería un La, linfocito. ¿Sí? la- el tipo de citomorfología de la linfopenia del COVID no es característica, podríamos decir. Sí, exactamente, porque esto para mí, para todos es totalmente desconocido, estamos viendo algo que es completamente nuevo, ¿no es cierto? Mm. Miren, linfopenia absoluta, esta imagen me gusta porque neutrófilos por todos lados, muchas plaquetas, un monocito, pero mire, un solo linfocito ahí como casi refugiándose en, en la nada misma, linfopenia entonces, y en este caso yo diría una linfopenia absoluta. Y aquí es donde esto, doctora, lo hice a propósito. Quiero reconocer que lo hice a propósito. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Esto apareció en un paciente, pero miren lo que tiene. Entonces los chicos ya hacían, ¡oh! Una célula peluda, pero resulta que la cromatina era demasiado condensada para hacer una célula peluda. Porque la célula peluda tiene como un esbozo de nucleolo y la cromatina es bastante laxa. Es como muy finita.
Y esto me da la impresión que debe ser como una especie de célula linfoide que está muy carreteada nomás, digamos, así hablando coloquialmente, y a punto, un tanto senescente, diría yo. No sé qué, me interesa su opinión de esta célula. No tengo mucho que opinar, yo iría a hablar con usted. Y quizás el citoplasma no es como el No, típico de una célula peluda y como que no son pelitos, como si estuviera como exactamente. vidillada. Es como destrucción, diría yo, es como que ya se está contando sus últimos días, diría yo. Pero no me parecía que era un linfocito reactivo porque no tenía basofilia ni nada. Bien, veamos otra. Pero aquí sí, mire qué linda. Quedamos de acuerdo que era un linfocito de aspecto plasmocitoide, porque su cromatina como que le faltaba la rueda de carreta, ¿se fija? Sí, Y ese reborde, y bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que un linfocito reactivo al final se transforma en célula plasmática, y de las células plasmáticas vienen las inmunoglobulinas y todo. Lo dejé así como en una transición entre linfocito y plasmocito. Y lo otro, se fija, muchas plaquetas, 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 plaquetas. Linfopenia, de nuevo un linfocito reactivo solitario ahí. Linfopenia, de nuevo, una imagen con muchos neutrófilos y nada de linfocitos. Linfopenia y plaquetas aumentadas. Otra cosa que también me llamó mucho la atención en estos pacientes, algunos con una cantidad importante de plaquetas. Linfopenia, de nuevo. Se fija, un monocito, muchos neutrófilos y un linfocito ahí en el fondo. Linfocito hiperbasófilo, claramente, la cromatina muy pareja, ¿no es cierto?, muy condensada, y sus plaquetas dando vuelta por ahí. Un promielocito en COVID-19. Ahí el nucleolo es apenas notorio, pero es una célula bastante bien distinguible y se fija ahí con vacuolas una, por los bordes. una ¿Sí? desviación a la izquierda ya se está defendiendo con diente y uña el paciente. Exactamente, está sacando el último reducto en la médula ósea. Como Es decía usted, gravedad, gravedad, gravedad absoluta. claro, el último soldado de este mini ejército. Y mire, un macrófago dando vuelta. Ya en las últimas también, ¿no? Se fija, totalmente el pobre un tanto desarmado, con su núcleo ahí que ya no da más, pero igual dando la pelea y con una cantidad importante de vacuola. Esto es más frecuente verlo en los líquidos peritoneales, en los líquidos pleurales. Linfocito de nuevo, ¿no es cierto? Un linfocito reactivo y ya con este aspecto así de vacuola, esa hiperbasofilia. Linfopenia, plasmocito pequeño, una macroplaqueta que parece un gusano, mire, una enorme Gigante. macroplaqueta. Displasia, presencia de displasia. Linfocito reactivo de nuevo, con una cromatina un poquito más inmadura, ¿no es cierto? Reborde muy basófilo, y bueno. Un poquito de exámenes bioquímicos, ¿no es cierto? Hemos visto aumento de la proteína C reactiva, aumento de la ferritina, esa es otra historia, aumento de la procalcitonina, y mire acá, doctora, este valor de ferritina, 1726. Me gustaría que usted hiciera un comentario de esto, de la ferritina. La ferritina como reactante de fase aguda se ha visto que Sí, está elevada y es un parámetro también de gravedad exacto, en sí, los pacientes, sobre todo sobre 1000. El dimerodesi es el que tiene como mayor importancia ya, pronóstica y asociada a enfermedad severa, pero es una ferritina que en el fondo está funcionando como reactante de fase aguda, nomás correcto. está Pero la mire el valor, hexidina y 1726 cuando va de hexidina fluida. 30 a 400. Y microtrombos en arteriolas pulmonares, eso es lo que es más como una especie de adorno. Sí, Eso, y yo igual no sé si alguien tiene alguna pregunta para usted o para mí, yo no tengo problema. Chicos, ¿alguna duda? Al parecer no han escrito. Bueno, por parte de ASEM queremos agradecer nuevamente a la doctora Capurro por su gran charla
y a don Miguel por su brillante intervención y participación. Bueno, con todo lo que nos han enseñado, es poco agradecerlo. Muchas gracias nuevamente y espero que en un futuro podamos seguir trabajando juntos. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya sido útil, que haya sido lo que ustedes pretendían o querían. Es poco tiempo y estamos, bueno, muchas gracias a don Miguel por haber participado, a ustedes por el interés de mantener la docencia y para nosotros siempre va a ser un gusto poder participar con ustedes. Así que, Doctora, hay un compañero que tiene levantada la mano. Parece que Ah, quiere. Ah, ahí ¿ya? sí, ¿no? ¿Y qué hago? Ah, está saludando. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ya. Hola, doctora. Don Miguel, una consulta. La aparición del promielocito que nos mostró en la imagen y del macrófago son indicadores de que el paciente ya se encuentra como en un estado avanzado de la enfermedad. ¿Usted se refiere al COVID? Sí, a las imágenes que nos mostró. Bueno, yo puedo mencionar que el hecho que normalmente la desviación izquierda que uno ve en una enfermedad habitual, nosotros llegamos hasta los juveniles, baciliformes. Cuando ya eso empieza a ser más desviado y aparecen los mielos y los promielos, es una infección como mucho más severa. Piensa que la médula está sacando absolutamente todo para afuera. Y uno empieza a hacer el diagnóstico diferencial con una neoplasia mieloproliferativa. Entonces encontrar un promielo en sangre periférica es una infección grave, donde tu cuerpo está tratando de hacer todo lo posible y sacarle todo el regimiento para afuera. Encontrar un macrófago, don Miguel, en sangre periférica no es algo habitual, menos con sus vacuolas, ¿no es cierto? Sí. Eso uno lo encuentra igual en infecciones que son graves, en infecciones que son severas. El hecho, por ejemplo, a mí como becada, me tocó hacer un examen como pre-mortem, por decirlo, y ahí existía mucha desviación a la izquierda muy inmadura, y sobre todo estas apoptosis. Yo no sé qué habrá sido del pacientito que usted presentó, pero tener una célula apoptótica en sangre periférica es un signo de severidad importante, que es esa que se ve ahí abajito. Claro, Es una autolisis en el fondo, claro. pero es severidad, es muy severo. Ya. Ya, muchas gracias. Ujú. Gracias por la atención, ¿ah? Y estamos en el 7º piso, laboratorio del Hospital Regional de Temuco. súper, Eso. Sí. muchas gracias. Ah, hay una pregunta más que dice Camila Vázquez ahora. El test rápido señalado por la... No, en la presentación, es que hay un por ahí. El test rápido señalado en la presentación es por inmunocromatografía. ¿Inmunocromatografía? Eh, Es que hay varios tipos de test rápido, ¿ah? A ver, lo voy a buscar. No, es una reacción de ELISA. Ay, sí. Eh, Hay varios, ¿ah? Puede ser también de antígeno anticuerpo. Pero Súper. yo tenía el mismo concepto que tenía usted, que no es un test. Sí, no se recomienda porque incluso se lo están haciendo en la casa. Hubo un problema en un aeropuerto que se lo hicieron gente ahí antes de abordar un avión y al final terminaron gente que no pudo viajar porque a alguno le salió positivo. Fue problemático. Porque en el fondo te dice si está o no está la Claro, inmunoglobulina, claro, no te la cuantifica. exactamente. Y si tiene una respuesta inmune leve, que por eso dicen que hay ciertos pacientes que No, y lo otro es la pueden reacción volver a cruzada contagiarse, también. puede que te salga negativo el examen. La reacción cruzada también puede dar un falso positivo o un falso negativo. Así que no es No lo recomendable. haga. No es fiable. No. No hay que hacer. No gasten plata comprando eso. Hay gente que está lucrando con eso, ¿ah? Sí, he visto que lo venden hasta por las redes sociales.